Durante siglos, las instituciones religiosas más poderosas del mundo tuvieron algo que muy pocas personas conocen hoy. Tuvieron el poder de matar, no en secreto, no de noche, sino en público, ante multitudes, con rezos de fondo y la convicción absoluta de que estaban haciendo lo correcto. Lo llamaban purificación. Lo llamaban justicia divina. Lo llamaban necesario. Hoy lo llamaríamos de otra manera. En este vídeo vamos a recorrer los métodos de ejecución más brutales que se utilizaron en nombre de la fe. Métodos reales, documentados, que ocurrieron durante cientos de años en pleno corazón de civilizaciones que se consideraban a sí mismas las más avanzadas del mundo. Esto no es ficción. Esto es historia. Y es mucho más oscura de lo que imaginas. Antes de entrar en los métodos, necesitas entender algo fundamental. Estas ejecuciones no eran actos de rabia, no eran venganza personal, eran sistemas. Sistemas diseñados con reglas, con procedimientos, con abogados, con jueces, con teólogos que los respaldaban. La Inquisición medieval, por ejemplo, tenía manuales escritos. El más famoso se llamaba el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, publicado en 1487. Detallaba exactamente cómo identificar a un hereje, cómo interrogarlo y cómo eliminarlo. Era un bestseller de su época. Se imprimió más veces que casi cualquier otro libro en los primeros años de la imprenta. Y los jueces que lo usaban creían, con total sinceridad, que estaban salvando almas. Eso es lo que hace todo esto tan perturbador. No era maldad irracional, era convicción absoluta. Y ahora vamos con el primer método, la hoguera. Si hay una imagen que define la ejecución religiosa en la historia, es esta. Una persona atada a un poste, leña apilada a sus pies, una multitud mirando, y alguien con una antorcha. Pero lo que no te cuentan en los libros de historia es lo que realmente pasaba durante esos minutos. El fuego no mataba rápido. Los verdugos más compasivos colocaban pólvora alrededor del cuello del condenado para acelerar la muerte. Pero eso era un privilegio, una concesión que se otorgaba solo si el acusado se arrepentía en el último momento. Si no se arrepentía, el fuego tardaba entre 15 y 40 minutos en terminar. El primer efecto es el calor extremo en los pies. Después viene el humo. La mayoría de los historiadores coinciden en que muchos morían por asfixia antes que por las llamas. Eso era, de forma macabra, una suerte. Los que no tenían esa suerte experimentaban algo que los médicos forenses modernos describen como uno de los dolores más intensos que el cuerpo humano puede registrar. Y todo esto ocurría frente a familias, frente a niños, frente a personas que aplaudían. Uno de los casos más documentados es el de Jan Hus, teólogo checo quemado en 1415. Cuentan las crónicas que mientras ardía, seguía rezando. Lo quemaron 2 veces, porque la primera no fue suficiente, y sus cenizas fueron arrojadas al río Rin para que sus seguidores no tuvieran ningún lugar donde llorarle. Pero hay algo todavía más oscuro que el fuego, algo que muchos ni siquiera conocen, y eso viene ahora. El fuego era el final, pero antes del final venía el proceso, y el proceso tenía sus propios métodos. La Inquisición tenía una regla oficial: no podía derramar sangre. Curioso, ¿verdad? No podían cortar, no podían pinchar. Era contrario a la doctrina eclesiástica. Entonces tuvieron que ser creativos. El primero de estos métodos se llamaba el potro. El acusado era atado a una estructura de madera con cuerdas que se enrollaban alrededor de brazos, piernas y torso. Después, un verdugo giraba una palanca. Las cuerdas se tensaban hasta cortar la circulación, hasta marcar el hueso, hasta que el acusado confesaba o perdía el conocimiento. Y si perdía el conocimiento, esperaban a que despertara. Y seguían. No había límite de sesiones establecido. El segundo método era el agua. No el ahogamiento directo, algo más sofisticado.
El acusado era atado boca arriba en una tabla inclinada. Se colocaba una tela sobre su cara y se vertía agua lentamente sobre ella. El cuerpo interpretaba eso como ahogamiento. La desesperación era física, inmediata, instintiva. Lo que hoy reconocemos como waterboarding tiene siglos de historia documentada en los tribunales religiosos europeos. El tercero era más simple. Se llamaba el insomnio. Al acusado simplemente no se le dejaba dormir. Días, a veces semanas. Vigilantes por turnos que le golpeaban cada vez que cerraba los ojos. La privación de sueño prolongada produce alucinaciones, desorientación, colapso psicológico. Y en ese estado, la gente confesaba cualquier cosa. Cualquier cosa. Ahora bien, hasta aquí hemos hablado de Europa cristiana. Pero esto no fue exclusivo de ninguna religión ni de ningún continente. Y el siguiente método viene de un lugar que nadie espera. Mesoamérica. Cuando la mayoría de la gente piensa en sacrificios rituales mayas o aztecas, piensa en algo primitivo, algo bárbaro. Pero lo que pocos saben es que estos rituales tenían una lógica interna compleja, una estructura religiosa elaborada, y en muchos casos, el consentimiento o incluso el deseo del sacrificado. El más conocido es la extracción del corazón. El sacerdote utilizaba un cuchillo de obsidiana, hacía una incisión precisa bajo el esternón y extraía el corazón todavía latiendo. Según la cosmovisión azteca, ese corazón era el combustible que mantenía al sol en movimiento. Sin sacrificios, el sol se apagaría. La humanidad moriría. Por tanto, morir de esa manera no era un castigo, era un honor. Algunos guerreros capturados en batalla, al saber cuál sería su destino, pedían ser sacrificados antes que liberados. Eso desafía completamente la forma en que entendemos estas prácticas. Pero hay un detalle que casi ningún documental menciona. El corazón extraído era colocado en un recipiente especial llamado Cuauhxicalli, el águila de piedra, y después era quemado. Una ofrenda directa al sol. El humo era el mensaje. Y si el sol salía al día siguiente, el ritual había funcionado. Durante generaciones enteras, nadie dudó de eso. Ese es el poder de la convicción religiosa absoluta. Pero hay un método que supera a todos los anteriores en algo muy específico. No en brutalidad física, sino en crueldad psicológica. No todos los métodos de ejecución sagrada mataban el cuerpo. Algunos mataban algo más difícil de recuperar: la identidad, el nombre, el lugar en el mundo. La excomunión, en la Edad Media, no era solo un trámite administrativo, era una muerte social total. Cuando alguien era excomulgado no podía entrar a una iglesia, no podía recibir sacramentos, no podía ser enterrado en tierra sagrada. Pero lo más devastador era esto: nadie podía hablarle. Ningún vecino, ningún familiar, ningún comerciante. Si alguien te veía por la calle y te saludaba, él también podía ser excomulgado. Eso creaba un aislamiento tan extremo que muchos no sobrevivían. No porque los mataran, sino porque la sociedad entera los borraba. Algunos se suicidaban, otros vagaban por caminos durante años, sin poder entrar a ningún pueblo. Y otros simplemente desaparecían. Nadie preguntaba qué había pasado con ellos, porque hacerlo también era peligroso. Hubo un caso en el siglo XIV en el que un noble fue excomulgado por negarse a pagar diezmos. Su propia esposa no podía hablarle. Sus hijos miraban hacia otro lado cuando cruzaba el patio de su propio castillo. Estuvo así 3 años. Cuando finalmente se sometió a la iglesia y la excomunión fue levantada, dicen las crónicas que lloró frente al obispo durante varios minutos sin poder pronunciar palabra. Eso no lo provocó ninguna llama, ninguna cuerda, ningún cuchillo, solo el silencio de todos los que conocía. Ahora vamos al último bloque, y este es, posiblemente, el más perturbador de todos, porque llega hasta nuestros días. Es tentador pensar que todo esto pertenece a un pasado lejano, a la Edad Media.
a civilizaciones extintas, a momentos que la humanidad ya ha superado. Pero los registros cuentan otra historia. En el siglo XX, en plena modernidad, siguieron documentándose casos de ejecuciones con motivación religiosa en distintas partes del mundo. No en la misma institución, no bajo el mismo nombre, pero con la misma lógica. La lógica de que hay verdades absolutas y que quien se aleja de ellas merece ser eliminado. Esa lógica no ha desaparecido. Solo ha cambiado de forma. Y aquí es donde este vídeo deja de ser solo historia. Porque lo más inquietante de todo lo que hemos visto hoy no son los métodos, es la certeza. La certeza de los que los aplicaban. El verdugo que encendía la hoguera rezaba antes de hacerlo. El inquisidor que tensaba las cuerdas del potro leía las escrituras cada mañana. El sacerdote que extraía un corazón bajo el sol de Tenochtitlan lo hacía por amor a su pueblo. Todos creían que estaban haciendo el bien. Todos estaban completamente seguros. Y esa es la lección más oscura y más importante de todo esto. Los peores actos de la historia rara vez los cometen personas que saben que están haciendo el mal. Los cometen personas que están absolutamente convencidas de que están haciendo el bien. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que mucha gente prefiere ignorar. La historia no es solo fechas y nombres. La historia es un espejo. Y a veces lo que refleja es incómodo. Estos métodos existieron porque sistemas enteros los permitieron, los financiaron, los justificaron. Y funcionaron durante siglos no porque la gente fuera monstruosa, sino porque muy pocos se atrevieron a decir en voz alta que algo estaba mal. Eso también forma parte del legado. La próxima semana vamos a explorar los documentos que la Iglesia mantuvo sellados durante 400 años y lo que los historiadores encontraron cuando finalmente los abrieron. Si este vídeo te hizo pensar, ya sabes lo que tienes que hacer.